Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Vázquez Albarrán. Soy estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública en la Escuela ISPET Villanueva Montaño, Campus Tenancingo. Les voy a hablar lo que es los tipos de dictamen. Y un dictamen es el documento que suscribe el contador público conforme a las normas relativas a la naturaleza, alcance o resultado del examen realizado sobre los estados financieros de la entidad. Los elementos básicos que integran un dictamen es el título, el destinatario es a la persona a quien va dirigido, hace mención también de los estados financieros auditados, del periodo o la fecha de cada uno de ellos. Hace mención la responsabilidad de la empresa en relación a la preparación de los estados financieros, la responsabilidad del auditor sobre la revisión de los estados financieros que se van a auditar. Hace especificación en qué consiste la auditoría. El párrafo de la opinión del auditor respecto al trabajo realizado, firma del responsable de la auditoría y fecha de expedición del dictamen, y por último la dirección del auditor. Los tipos de dictamen: tenemos dictamen sin salvedades. En este se hace referencia cuando el auditor realizó la inspección o revisión de los estados financieros y fueron presentados presentados de acuerdo a las normas de información financiera, es decir, que no encontraron irregularidades en ello o que cumple con lo estipulado en las normas o procedimientos. Es aquel en el que el contador público emite durante el desarrollo de su examen, no encontró desviación en la aplicación de las normas de información financiera ni se le presentaron limitaciones a su trabajo, ya sea impuesta por la entidad o por otras circunstancias. El dictamen con salvedades es la opinión profesional que expresa el contador público independientemente respecto a los estados financieros, los resultados de las operaciones, las variaciones del capital contable y los flujos de efectivo de la empresa, de acuerdo a las normas de información financiera. Las salvedades son las excepciones particulares que el auditor realiza sobre un dictamen estándar, normal o no calificado. Se dará una opinión con salvedad cuando se expresa excepto por el efecto del asunto que se refiere la salvedad y los estados financieros que presentan razonablemente de conformidad a los principios de contabilidad que son generalmente aceptados. Bueno, en el contador público emite cuando detectó desviaciones en la aplicación de las normas de información financiera o cuando se presentan limitaciones en el alcance del examen que practicó. Una opinión con salvedades puede hacer mención la leyenda en mi opinión, excepto por, y también hace referencia al párrafo de donde describe el fundamento del tipo de opinión. Estos estados financieros auditados, así como la fecha del periodo del mismo, que la revisión se encuentra de conformidad con las normas de información financiera. ¿Qué pasa en caso de haber salvedades? El auditor deberá describir en forma precisa, clara, en qué consisten, cuantificando su efecto
en los estados financieros y en su efecto neto del ISR y en la participación de utilidades de los trabajadores, señalar sus efectos en su opinión. El dictamen negativo, emite una opinión negativa cuando el efecto del desacuerdo es tan importante y penetrante en los estados financieros que el auditor concluye con salvedad, excepto por o sujeto a. En su dictamen no es adecuado revelar la naturaleza engañosa o incompleta de los estados financieros. El dictamen negativo concluye que los estados financieros no están de acuerdo con las normas de información financiera y las desviaciones son de tal grado que la expresan de una opinión con salvedades no sería adecuada. La opinión negativa o adversa que implica los estados financieros representa en forma razonable de manera alguna que el auditor debe reemplazar la opinión negativa por una abstención de opinión. Una opinión desfavorable hace mención a la leyenda debido a la significatividad de los hechos, igual hace referencia al párrafo de donde se describe el fundamento del tipo de opinión que los estados financieros auditados no han preparado conforme a las normas de información financiera. ¿Qué son las limitaciones de la administración? Son las limitaciones que afectan el alcance impuesta por la administración de la entidad y estas pueden ser que no tienen una contabilidad, que no hay una contabilidad o bien está retrasada o no está confiable. No se dan facilidades para aplicar los procedimientos de la auditoría. Se niega a dar la información al auditor cuando ésta es solicitada. Los tipos de limitaciones. Las limitaciones impuestas por circunstancias pueden ser huelgas, siniestros o que el auditor deberá describir en el párrafo específico de su dictamen la naturaleza de esas limitaciones. La abstención de opinión, el auditor deberá abstenerse de expresar una opinión cuando el alcance de su examen haya sido limitado de tal forma que no proceda la emisión del dictamen con las salvedades.